Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy estamos en mi balcón de mi casa nueva que estoy montando ya para la primavera. Aunque es abril y tengo ahora la nariz helada porque hace frío. Pero bueno, el otro día grabé, que saldrá antes que este vídeo, y monté mi huertecito vertical. Y hoy quiero hacer otra cosa de jardinería y me apetecía que me acompañarais en el proceso a ver que me enderece. Enderezate, Leticia, por Dios, en la vida. Decía que me apetecía que me acompañarais en el proceso y entonces, pues en ello estamos. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hoy estamos aquí en mi balcón porque simplemente se está súper a gusto. De hecho, no sé si podréis escuchar el ruido de los pájaros y el viento. Si se escucha, es una delicia. Hemos estado tomando aquí café y yo, Rafa, café y yo, sí. Café, Rafa y yo, después de comer, pero no me ha hecho mucho efecto. Y entonces quería enseñaros esto. Esto es, en verdad, es un especiero para la cocina, ¿vale? Me lo regaló mi corresponsal francesa, que la conozco desde los tiempos del instituto, aunque me lo ha regalado después, estando yo ya en la universidad o incluso en el doctorado, en el máster. No sé, bueno, el caso es que lo vio un día y como son como tubitos de ensayo, pues le dije muchas gracias, se acordó de mí, me lo compró y me lo envió. El caso es que pues lo tenía en casa de mi madre porque cuando estaba de alquiler no me era práctico tener que andar agarrando un montón de cosas y ahora que ya por fin tengo mi casita, pues quería por fin darle un uso. Y no va a ser el de especiero porque ya tengo mis especias, tengo mi armario y mis cosas y no es cómodo para mí, pero me daba pena tenerlo ahí sin usar, porque ya sabes que las cosas son para usarlas, o esa es mi filosofía, y si no son para tirarlas o regalarlas. Pero el caso es que, como os decía, estoy últimamente así como muy de huerto, entre el huerto del instituto, el huerto que he puesto aquí en mi balcón, y entonces YouTube me ha ofrecido vídeos de cosas de jardinería y tal, ¿no? Urbana. Y me salió un vídeo de plantas que se pueden cultivar sin tierra, solo en agua de interior. Casualmente de esas plantas tengo dos, así que en verdad vamos a plantar 3 y 3 a ver qué tal salen. Y voy a aprovechar este especiero, creo que va a quedar precioso. Lo voy a poner en mi estudio, eso sí, no aquí en el balcón. Mi estudio es esta ventana de aquí atrás, a la que ahora iremos. Pero lo vamos a preparar aquí porque es que se está tan a gusto. De hecho, antes he estado con los prismáticos porque he visto un zorzal común, que es un Turdus biscivorus, o filomenos, no, filomenos. Y una silvia capirotada, creo que se llama, una curruca capirotada, que es una silvia tricapila. Aparte de, bueno, palomas y gorriones y mirlos normales. Ahora una urraca va ahí por ahí. Y hace poco también vi... Ah, mira, ahí está otra vez el zorzal, qué tío pesado. ¡Ay, la curruca también! ¡Qué barbaridad, por favor! De naturaleza tengo en el jardín. Y hace poco vi un petirrojo. Bueno, hace poco, en diciembre vi un petirrojo, hace poco, estamos en abril, pero... Así que estoy encantada con este balcón y estaba un rato antes con el microscopio y por eso sigo... Microscopio no, con el prismático y por eso sigo aquí. Vamos al lío. Entonces, tengo preparado aquí en esta regadera que tengo, que en verdad es regadera jarrón del Ikea, pero es que la vi y me encantó, es metálica, ¿vale? Tengo aquí agua y vamos a sacar esto de su bote plástico, pero bueno, es que claro, es de cristal, ¿qué quieres? Y tiene muchos años, pero por fin le vamos a dar uso. Entonces vamos a prepararlo todo. Ay, mira, tengo aquí hasta la tarjeta de mi amiga guardada, la tengo que guardar. Entonces tengo una carpeta con todas las cartas que me han ido mandando a lo largo de mi vida. Tengo que guardarla ahí. No sé lo que he estado aquí todavía. Y aquí lo tiro. Y este es el... De todas maneras, esto lo guardo porque luego cuando uno tiene que mandar paquetes o yo qué sé, mudanzas futuras, quién sabe. Es práctico esto, ¿eh? Y tengo aquí... Es que me huele como a especias, pero aquí no hay nada, qué raro. El cacharrito, ¿vale? Entonces estos son botecitos de cristal, es súper bueno, en verdad no está barnizado, eso sí. Entonces vamos a llenarlos de agua, vamos a ir a cortar las plantitas que quiero poner a mi estudio, las vamos a poner, las dejamos ahí en mi estudio y eso va a ser todo. Vale, estas son las plantas, está dando el sol así que perdonad la luz, ¿vale? Esta es una cinta o clorofitум común y este es un poto que la verdad es que no me acuerdo el nombre de científico, es algo de poto, no sé qué.
Entonces voy a cortar de los hijos de la cinta y del poto voy a cortar hojitas finales. Que está muy largo, está todo muy largo. Aquí, desde aquí hasta aquí. Y vamos a sacar 3 y 3 de cada para ponerlo en las jardineritas esas. Pues ya he cortado, voy a quitar esto de aquí que está ahí el sol a tope. A ver, ya he cortado este. Lo importante de la cinta, de la Chlorofitum comosum, es que tengan, a ver, que no le me dé el sol, que tengan, a ver, me da el sol, a ver cómo os lo enseño. Espera, voy a poner un poco más atrás la cámara, ahí está. Que tengan esto de aquí, no sé si se verá, esa como raicita, que es la que con la humedad va a empezar a crecer, ¿vale? Entonces todas las que he cortado lo tienen. Joder, qué rollo de sol tú. Voy a bajar un poco más el toldo, un segundito. Creo que va a ser lo mejor. Ahí, ahora. Venga, a ver. Entonces decía, las raicitas estas, ahora sí os lo puedo enseñar sin que me dé el sol, ¿vale? Esas raicitas de ahí. Y luego es en el Chlorofitum. Y luego en el poto es importante cortar la hoja hasta donde haya también estos piquitos. A ver que os los enseñe así. ¿Vale? Esos piquitos. Entonces todas las que he cortado tienen el piquito, porque de aquí es de donde va a salir la raicita. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar de agua los tubitos, que tengo aquí la regadera que os decía, que es la que uso para regar en casa, pero ahora me va a servir para el agua. Ojo, hace viento. Qué desastre. Se me está moviendo el toldo. Porque no lo he atado al balcón. Porque para el momento de la luz tampoco me importa. Vale. Vamos al lío del agua. Yo y mi mano de laboratorio seguimos funcionando bastante bien. Ahora la lío, ¿os imagináis? En los últimos. Ahí está. ¡Hala! ¡Qué fantástico! Y sin liarla ni nada, los taponcitos los guardaré, ya veré qué hago con ellos. Y vamos a ir metiendo las plantitas. Entonces solo las voy a meter así, ¿vale? Pues las raíces ya irán creciendo por aquí abajo y esto va a quedar así. Vale, ahora con el volumen, en el principio de Arquímedes bien, ¿no? Con el volumen se me sube. No voy a meterla más porque aquí está saliendo otra hojita. Y no quiero ahogarla, aunque bueno, estas cosas son difíciles de ahogar, estas plantas, ¿eh? Y ya está, y así va a quedar. Así que ya os iré enseñando por stories en Instagram cómo van creciendo. Y vamos a ir a ponerlas en mi estudio, ¿no? Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis pequeños inventos. No hace falta comprar cosas nuevas, ¿no? Para decorar tu casa. Por ejemplo, esto que ya lo tenía. Cualquier botecito de cualquier cosa vale, aunque este sea ultra mono, que te mueres. Pero cualquier cosa vale. Botes de cristal que consumáis y evitáis, por ejemplo, así el plástico en el supermercado. Y plantas, pues de las plantas que tengáis en casa, investigad si se pueden cultivar. Claro, lo único que me va a hacer falta es abonarlas de vez en cuando con abono líquido. Y probablemente, bueno, ya veré cuál. Los dejaré al final, que todavía no he decidido cuál, os lo dejaré en la cajita de información, ¿vale? Y pues es una forma más de decorar tu casa de una forma súper natural, súper bonita y sin gastar nada. Porque lo tenía todo y si no tenéis estas cosas tenéis botes de cristal seguro de las comidas que compréis. Así que nada más, déjame en los comentarios qué te ha parecido nuestra sesión de jardinería de hoy, si te ha gustado, si te haces algo parecido, si tienes algún consejo, lo que sea, lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto. Procedemos a la colocación. Voy a poner aquí arriba de mi estantería. ¿Qué os parece con los juegos de mesa ahí? Ha quedado fantástico ahí arriba. Vale.